Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Viernes 13, día pavoso, aunque no son los mártires. Ese es el decir popular que tan verdades conlleva, pero efectivamente el viernes, a pesar de que tiene ahora un lado venezolano de sábado chiquito, sigue siendo pavoso los días viernes cuando coinciden con 13. Además, Vicente está aquí porque nos va a explicar todas las marramucias, cochinas y afines que el CNE está haciendo a última hora tratando de ganar la elección. Vicente tiene años, él es representante de la mesa en el CNE y tiene años dedicado a investigar todo ese tipo de trucos. Además, él es un político de muchos años. Yo lo conocí cuando era así chiquito yo y él ya era adulto. ¿Tú crees? ¿Cuántos años tienes tú en política? En política, no saldría muchos porque yo estuve en la Juventud Comunista. ¡Uy, Dios mío! Sí, pero bueno. ¿Y estás arrepentido? De aquellas cosas, no, las hice con gusto en aquel momento porque lo que estaba luchando, fíjate tú, fui dirigente estudiantil que luchábamos por la libertad de los presos políticos, luchamos por la democracia y efectivamente eso sigue siendo todavía la lucha, libertad de los presos políticos, defensa de la democracia, de la libertad de votar. Eso eran solo conceptos. Que ahora los que antes pedían libertad para los presos, ahora son los que los meten presos. Exactamente. Y nos conocimos algunos de los que están hoy en el gobierno que no quieren acordarse de esas épocas y de lo que hicieron y de lo que pensaban, por cierto. ¿Por qué estos señores están haciendo estas marramucias a última hora? Se calcula que 400, 700 mil electores han sido movidos tratando de ganar con trampa. Sí, no, es que estamos viendo un proceso que de verdad, tomando en consideración todos los años que hemos vivido estos procesos electorales, de todos los que conocemos, mira, yo he estado presente, como lo sabemos, los hemos vivido desde distintas ópticas, prácticamente todas las elecciones realizadas aquí en los últimos 20 años, por hablar solo de algunos y no irnos a épocas tan atrás. Y este es, indudablemente, no me cabe ninguna duda, el proceso más opaco que ha organizado Consejo Nacional Electoral, alguno incluyendo Consejo Nacional Electoral y Consejo Supremo Electoral. Este es de los más opacos, donde se han manipulado y se están manipulando cosas como nunca lo hemos visto en otros periodos. Nosotros hemos hecho auditoría de todo el proceso del voto automatizado desde el año 2005 para acá. Tibisay Lucena ya estaba en el Consejo Nacional Electoral, pero no como presidenta, pero ella preside ese organismo desde el año 2006 para acá, teniendo mayoría absoluta en ese organismo electoral, y nunca vimos un proceso tan manipulado, tan opaco, de manera deliberada como este. Pero Tibisay dice que este ha sido el más transparente, que todo se ha cumplido, que es una tacita de plata. No, para nada tiene que ver con eso, completamente falsa. Además, ella ha violado, primero está violando la ley electoral, que ella tiene el compromiso y el mandato constitucional de respetarla y hacerla respetar. Ella manipuló lo que ha hecho para impedir completamente la sustitución de candidatos, fue de una manera deliberada. Ellos abrieron el sistema de postulaciones e inmediatamente lo suspendieron, el sistema automatizado de postulaciones, y eso impidió realizar las sustituciones necesarias. Y luego nos llevó en presiones y en cuentos hasta el día 4 de octubre, cuando ya prácticamente se estaba venciendo el lapso legal establecido, que es que hasta 10 días antes de la realización de las elecciones se podían hacer esas sustituciones, de acuerdo al artículo 62 y artículo 63 de la Ley de Procesos Electorales. Ella no quiere recordarse, y lo decía hoy en su rueda de prensa, que se habían dado todas las sustituciones, pero ella no quiere recordarse que el artículo 62 cubre el periodo de las renuncias. Y cuando un candidato renuncia, el partido que lo postuló queda sin candidato. Y entonces ahí es obligatorio que el partido postule un sustituto. Porque la renuncia es un acto voluntario de los candidatos. Y eso no necesita aprobación ni ningún tipo de consideración por parte del Consejo Nacional Electoral. La rectora Socorro
y la señora Tania Amelio, que hasta agosto hubo tiempo, lo que pasa es que no lo hicieron a tiempo, es que ganas de enredar, dicen ellas. Sí, bueno, pero precisamente por eso, porque ellos pueden, hay unas partes que dependen de la administración del Consejo Nacional Electoral, que es establecer lapsos, eso es cierto totalmente, pero la ley no puede modificarla, y ellos tienen, incluso estableciendo esos lapsos, la libertad para definir esos lapsos. La ley establece que hasta 10 días antes de las elecciones pueden realizarse y la impresión de sustituciones. las tabletas no se altera con tan poco tiempo, eso lo imprimen volando. No, ya en ese momento, 10 días antes, ya no podían imprimir el instrumento electoral, así se llama técnicamente en la ley, pero sí podían hacer la modificación en el sistema de totalización para colocar que los votos colocados, los candidatos seleccionados en cualquier tarjeta valen igual. Exactamente, tuviesen el mismo valor, fuesen sumados a la tarjeta del candidato que se estaba apoyando, y eso era posible, es posible hacerlo hasta 10 días. ¿Cómo están nuestros testigos? Porque frente a tanta trampa, la única garantía que tengamos es los testigos, que nuestros testigos estén pila, están todos cubiertos, están listos, entrenados, están listos para dar la vida si es posible. A todo evento. Fíjate, estos testigos, nosotros tenemos ya, estamos hablando de viernes, a 2 días de las elecciones, ya nosotros tenemos más de 300 testigos de mesa entrenados. 300, pues son poquitos. 300.000. 300.000 y entrenados, porque esta es la misma estructura que nosotros utilizamos para las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Y las del 16 de julio cuando convocamos a las elecciones. Sí, bueno, pero eso fue un proceso más de movilización, más bien un acto político, pero para el 6 de diciembre nosotros cubrimos todas las mesas que en aquel proceso de la elección de la Asamblea Nacional del 2015 estaban instaladas 40.000 mesas de votación. ¿Cuántas hay ahorita? 32.000. ¿Y por qué quitaron 8.000 a cuenta de qué? Bueno, porque en estos procesos de reingeniería de los software de las máquinas de votación resolvieron incrementar el máximo de electores por máquina de votación. Hasta ese momento, hasta el año 2015, se utilizaba un máximo de 600 electores por mesa. Eso lograron subirlo a 800 electores, y eso produjo una primera redistribución, vamos a llamarlo así, de electores por mesa, de electores dentro del mismo centro de votación, pero distribuyendo las mesas. Y eso posibilitó reducir la cantidad de centros de votación y de mesas. Recuerda que en el Distrito Capital no se eligen gobernadores, porque allí existe otra estructura administrativa, y se elige un alcalde metropolitano. Pero entonces nosotros toda aquella estructura para 40.000 mesas la tenemos intacta, y la vamos a utilizar sobre 30.000. Entonces, por ejemplo, los activistas del Distrito Capital que está en este momento desocupado, lo hemos utilizado para reforzar Miranda y reforzar el Estado Vargas, que son, digamos, las dos entidades cercanas. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Vicente Bello hablando de estos últimos trucos del gobierno, a ver si gana la elección haciendo trampa. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Saludos a Carla Angola y a Carlos Acosta, allá en Miami, en el Venezolano TV, donde nos transmiten aquí COSIS, nuestro programa, dentro de Aló Buenas Noches, todos los días. Saludos a todos. Seguimos aquí el día viernes, 2 días antes de las elecciones, con Vicente Bello, experto electoral, representante de la MUD en el CNE, que nos ha estado hablando de todas estas triquiñuelas, trampas. ¿Vienen unos observadores internacionales? Hasta ahora no.
porque unos que vinieron no son ningunos observadores, son acompañantes, como los denomina Lucena, y son miembros de estos consejos electorales de Bolivia, Ecuador, Nicaragua los panas. Y las islas, sí, los panas de los cómplices. Sí, porque ellos presencian la cosa, guardan silencio, se reúnen única y exclusivamente con el Consejo Nacional Electoral, con Tibisay y con la gente del PSUV. Pero ahora, no Vicente, con la... desde el punto de vista político, ¿no hubiera sido bueno ir a Dominicana y denunciar antes de las reuniones del diálogo, etcétera, pero denunciar todas estas situaciones, pedir observación internacional, haber utilizado ese escenario para limpiar o darle transparencia al proceso frente a tanta trampa? El problema es que ahí no llegó a realizarse ningún tipo de negociación, sino hubo una exploración. En esa exploración estaba incluida la exigencia de que, uno, se definiese un cronograma electoral de todas las elecciones pendientes, se creasen las condiciones para la realización de todas estas elecciones, incluyendo una modificación del Consejo Nacional Electoral, una garantía y un compromiso de respetar las leyes electorales, lo establecido tanto en las leyes mismas como en la Constitución Nacional, pero eso quedó entrampado en esas condiciones que el gobierno nacional, los representantes del gobierno querían escuchar pero no cumplir, y entonces en ese manejo que estaban tratando de hacer se agotó el tiempo y luego entonces la mesa llegó a la conclusión que así no se podía continuar avanzando, que debía entonces establecerse claramente, por un lado, completar los intermediarios, los facilitadores de ese proceso que iban a estar entonces como testigos de los compromisos para garantizar su cumplimiento, y naturalmente no se avanzó en lo absoluto en esos temas, de los cuales el tema de los procesos electorales son parte bien importante. El gobierno esperaba, Vicente, que la oposición, después de 4 meses de calle y de la elección de la Asamblea Constituyente, no fuera la elección. Y entonces, luego tenía un plan para fregar a Voluntad Popular y a PJ, que eran los más radicalizados, para que se salieran. Era un plan de obstáculos, provocaciones, pero cierto sector de la oposición no solo se lo comió, sino que ha llamado a no votar. Se ha montado en la misma estrategia del gobierno sin querer queriendo. Así es, porque indudablemente sí, el gobierno se estableció una estrategia, como tú dices, muy clara que estaba en esa dirección. Primero, una provocación que aspiraban a que de pronto se impusiesen dentro de la MUD los sectores más radicales y se negasen a participar o hubiese una abstención completa, y así el gobierno poder elegir sus 23 gobernadores ellos solos y continuar con ese plan de una Asamblea Nacional Constituyente, un parapeto formal, pero luego sí tener además unos gobernadores electos. Sin embargo, la decisión de la mesa entonces de participar efectivamente fue abrupta, no se discutió suficientemente, no fue posible, no hubo tiempo para explicarle y convencer, pero se hubo que arrancar en la participación, y entonces el gobierno comenzó a enredarse. Entonces ahí vino ese paso en el cual el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones para el 10 de diciembre, pero luego, viendo que la oposición decide participar, entonces toman la otra alternativa, es decir, ajustan el plan de Maduro y el Consejo Nacional Electoral, y entonces producen... Eso que está diciendo Maduro, ¿quién convoca la elección? ¿El CNE porque lo dicta la ley, o es la Asamblea Nacional Constituyente? Porque hay gente que dice, no, es la Constituyente, ¡ay! Sufren otra vez. No, ninguno de los dos. Estas elecciones están convocadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece además esa Constitución que cada 4 años se vence el periodo de los gobernadores, y entonces obligatoriamente es necesario elegir gobernadores y diputados a los consejos legislativos cada 4 años, de manera tal de mantener esos procesos separados, proceso de gobernadores separados del proceso presidencial y de alcaldes. ¿Y qué pasó con las asambleas legislativas, con los consejos legislativos? Bueno, eso quedó para más nunca, ¿no? Para más nunca por ahora, porque bueno, con esta maniobra del gobierno, entonces
conduce al adelanto de las elecciones, pero solo convoca la elección de gobernadores para dejar la omisión de la elección de los diputados consejos legislativos regionales como una espada de Damocles, porque efectivamente ese es el cuerpo deliberante ante el cual va a estar controlando la gestión de los gobernadores y abre muchas posibilidades para que, como son todos electos en el último proceso, en el proceso anterior, en el año 2012, que correspondía, entonces la mayoría de esos consejos legislativos están controlados por el PSV y naturalmente cualquiera puede tomar una decisión por mayoría o las dos terceras partes en algunos casos de suspender esos gobernadores y colocarlos. Sí. Pero además en ellos han dicho que los que no vayan arrodillados y recen frente al ANC los van a... ¿Eso es posible? Eso va a depender de la participación de los venezolanos en el domingo 15 de octubre. Porque si aquí se da una participación masiva y nosotros logramos que más del 60% de los venezolanos participen, ahí vamos a alcanzar, estamos completamente seguros, una mayoría absoluta del voto popular que se va a manifestar en esas elecciones. Y cuidado, en mi opinión es posible que nosotros logremos sacar el doble de los votos reales que obtuvo esa Asamblea Nacional Constituyente, porque esa ANC fraudulenta no fue electa por más de 3 millones de partidarios del oficialismo. ¿Tantos? Sí, no más de 3, no más de 3 en todo caso. Si nosotros lo superamos, y creo que podemos doblarlo, entonces, ¿qué Asamblea Nacional Constituyente va a estar? ¿Qué le dices tú a los que todavía se mantienen? No, que yo no voto por dignidad porque el CNE es tramposo, hizo trampa y no voto por dignidad. Bueno, la experiencia es que la abstención lo que ha hecho es beneficiar al gobierno. Veamos los pasados procesos donde hubo abstención, allí eso le permitió al gobierno gobernar, y esa especie de consigna en la cual esto legitima la Asamblea Nacional Constituyente es un argumento del gobierno precisamente, que hoy está diciendo como una manera de estigmatizar el que participa en las elecciones, y dice el que vaya a votar está reconociendo la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una consigna del gobierno para obstaculizarnos a nosotros, mermar la participación de la mayoría de los venezolanos, pero algunos sectores vinculados a la oposición siguen utilizando esos mismos argumentos, lamentablemente. Vamos al corte, ya regresamos con Vicente Bello, que es nuestro representante, el de la MUS en el CNE, y nos está explicando todas estas cosas de última hora, las tramposerías. Tramposería sale. Seguimos con Vicente Bello, que nos ha explicado con lujo de detalles todas estas cosas que está haciendo el CNE. Si tú tuvieras en tus manos el destino de las 4 rectoras, eres gobierno ahora, imagínate, y te dicen, ¿qué hacemos con esta señora? Porque estas señoras son responsables de toda esta situación de violación de la ley permanente, de escalada, del respeto a la democracia de la gente. ¿Qué le harías tú? Bueno, creo que... Dale beso. No creo. Además siempre, bueno, tú sabes... A las mujeres con el pétalo de rosa. Así es, pero también podemos decir, nosotros pasamos malos ratos, pero tratamos de ser un poquito cuidadosos con los gustos. Entonces, pero efectivamente aquí hay unos delitos electorales cometidos muy, muy obvios. Y debe aquí, en algún momento, cuando exista una mayoría democrática en el país, todas esas instituciones tienen que ocuparse de analizar estas ilegalidades cometidas en forma deliberada, estas violaciones a la ley, y adoptar las medidas que consideren pertinente en todo caso. Si nosotros en un cortísimo plazo, en lo inmediato, logramos hacernos mayoría, y debería ser parte, en mi opinión, de las posibles negociaciones que entren en un futuro, cuando eso logre instalarse por la presión de la opinión pública internacional, ese Consejo Nacional Electoral tiene que ser completamente cambiado. Así es. Mira, hay estados que están seguros, vamos a ponerte Miranda, Zulia, Táchira, Mérida, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, por ponerte un ejemplo,
Carabobo. Pero hay otros donde estas trampas de última hora pueden alterar Vargas, Aragua, Táchira, Yaracuy. Táchira, creo yo. Táchira no, chicos, Táchira la ventaja es muy grande. La ventaja es grande, sí, pero ¿cuál es el riesgo de estas reubicaciones? Uno es tratar de inhibir a la oposición, que muchos sectores entonces se terminen absteniéndose frente a las dificultades de transporte. Pero el tema de que cuando un centro de votación se traslada a más de 10 kilómetros del próximo, de la ubicación anterior, entonces el problema geográfico comienza a incidir. Porque, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas no hay problema. Aquí hay, sí, deficiencia de transporte, pero hay vías de comunicación fáciles. El metro, etcétera, y son zonas planas en su mayoría. Pero en estados como Táchira, la situación cambia. Allí, bueno, cuando tú reubicas un centro de votación a 16, 18 kilómetros, de pronto estás saliendo de la población. Estás entrando en unas vías de comunicación, en unas carreteras que necesitas salir de la población, pasar un tramo de ruta ya en zona rural, completamente fuera de la ciudad, y luego entrar a la población vecina. Y en esos sitios el transporte público es muy Pero también es problemático para ellos. No, sí, está bien, pero ellos están insistiendo en dificultarnos a nosotros la movilización y la participación. Nosotros, por el mayor volumen de gente que tenemos, nos va a ser difícil movilizar a toda esa cantidad de gente que está dispuesta a gritar cambio, porque lo que queremos es cambio en el país. Y eso va a terminar dificultando algunas movilizaciones, como por ejemplo, a mí me preocupa la diferencia que nosotros estamos ganando el estado de Aragua, pero no sé si entre los efectos de la movilización podría quedarse allí, Vicente, una cosa en el camino. Ayer fue el acto de Ismael. No había una sola bandera amarilla. ¿Tú crees que Primera Justicia, después de todo lo que pasó ahí, se emocione y vote o se hagan los locos? Bueno, ese es un tema que al final yo creo que lo vamos a terminar viendo el domingo 15 como ese efecto. En la dirección de Primera Justicia, ojo, y de la dirección de todos los partidos políticos se está haciendo un gran esfuerzo por armonizar toda esta movilización, impulsar y lograr motivar a todos los simpatizantes de todos los partidos políticos simultáneamente y lograr una fuerte movilización el día 15. Pero los detalles vamos a terminar viéndolos el día 15. Sabes que en las elecciones, por más de organización y preparación y estímulo que se genere, es el día cuando terminen de contarse los votos. Son una corriente. O sea, de repente la gente le da tanta molestia a lo que están haciendo que va ahí como para expresar su rechazo y votan, pero a montones. ¿Cuánto estás viendo tú la participación? ¿60, 30, 20? Bueno, hay ahí hay una franja que estamos observando. Una franja tiende a una mayor participación por la rabia que da el que a uno intenten engañarlo de una manera deliberada, como lo está haciendo este Consejo Nacional Electoral, y estas provocaciones de tanta mentira y tanta provocación que termine haciendo la movilización mucho más fuerte, y entonces algunos hablan de acercarse la participación alrededor del 70%. Quiero decir que la más alta obtenida en los últimos tiempos fue la de la elección del 6 de diciembre del 2015 para la elección de la Asamblea Nacional, en el cual la participación se llegó al 73-74%. Yo no creo que se llegue a tanto, pero sí pudiera acercarse al 70%. Si la participación el día domingo 15 se aproxima al 70%, nosotros podríamos estar ganando las 19, por lo menos 19 gobernaciones o algo más, y estaríamos dando un triunfo impactante que el grito resonaría en toda América y en toda Europa, en el mundo entero. Mira, ahí me mandaron una lista. El gobierno nos da a nosotros 7 gobernaciones, todas las demás se las asigna a ellos. Están tan confiados en la trampa. ¿Hay algo que no sepamos que esté por ahí oculto que pueda hacer el CNE, que pueda cambiar la voluntad popular? Yo no lo creo, sin embargo, ellos están confiando en que ese efecto de la reubicación de los centros de votación va a tener un efecto mayor. Ellos piensan que se la están comiendo, pero efectivamente, como te decía, es un boomerang que va a tener
un doble efecto. Ese es un puñal que lanzaron al aire, y entonces un puñal de doble filo. Eso puede motivar a los venezolanos, que es lo que nosotros esperamos, terminar de convencer a los venezolanos a que salgan a votar, naturalmente, pero sabemos que por el otro lado también se generan unas nuevas dificultades para la movilización. Ahora, y facilitar Vicente, la participación. El día lunes, si Dios no nos abandona, vamos a tener gran cantidad de gobernaciones con nosotros y una gran victoria que vamos a realizar a la gente para seguir peleando. Viene la campaña presidencial. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, fíjate, el día lunes 16, ahí vamos a tener varias lecturas. Uno, el voto popular en su mayoría absoluta va a ser por el cambio. De manera que el fraude va a quedar fraude. Va a quedar fraude, va a quedar en evidencia. En evidencia, va a quedar desnuda esa Asamblea Nacional Constituyente, va a quedar evidenciado que es fraudulenta, el gobierno va a quedar muy mal, y las presiones para que aquí haya una salida electoral y constitucional van a incrementarse, porque todos, tanto nacional como internacionalmente, habremos palpado una voluntad de cambio del pueblo venezolano, y eso va a conducir indudablemente a acelerar la necesidad y las posibilidades de que aquí se realice una elección presidencial a muy corto plazo, ojalá sea a lo más corto de lo que nosotros deseamos. Bueno, ahí va a haber una situación naturalmente en el seno de la oposición que deberemos resolverlo por vía de una elección primaria, para que sean pues los venezolanos los que opinen y decidan quién debe ser el candidato presidencial de tantas figuras que existen. Hay varias, y habrá pues una parte en esa negociación que todavía es necesario seguir cuando eso realmente se materialice, a lograr que, por ejemplo, algo que nosotros consideramos que debería ser un objetivo es lograr que todas las inhabilitaciones políticas mueran por esas inhabilitaciones generadas fraudulentemente y en forma ilegal por la Contraloría General de la República, que nosotros logremos superar todas esas inhabilitaciones, y todos los dirigentes que tienen la oposición, que son varios, que todos ellos puedan participar libremente en una elección primaria de toda la oposición. Rapidito para terminar, se está hablando de una alianza socialdemócrata centro-izquierda contra la centro-derecha, que es mejor la voluntad popular. Bueno, aquí siempre salen muchas teorías, hipótesis sobre eso. Bueno, creo que como eso todavía no ha comenzado a rodar realmente la materialización de esa posibilidad, todavía yo no quisiera expresarme en este momento. Especular en Gracias, este Vicente, momento sobre porque después sí. Gracias, Vicente Bello. Nos vemos. Vamos a estar transmitiendo el domingo a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter, a partir de las 7 de la noche. Tenemos un equipo aquí en el canal, así que esté pendiente de todos nosotros. Gracias. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.